comenzar a grabar y voy a compartir la pantalla. Quisiera que me confirmen si pueden ver, dice clase 13, optimización, definiciones. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Bueno, cualquier cosita, activo el micrófono y me preguntan, por favor, que no siempre puedo ver el chat, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, ¿ya? Y si alguien no puede activar su micrófono, le pide a alguien que lo lea para que yo mire, ¿ya? Bueno, optimización, ¿ya? Es lo último, como les decía, de derivadas. En las últimas dos clases hemos definido criterios para encontrar máximos y mínimos, ¿cierto? Para las funciones, tema de los intervalos, ¿se acuerdan? Puntos de inflexión, etc. Ahora en esta clase veremos una aplicación directa de esto, que es el área de optimización. La optimización es la búsqueda de parámetros para una función con contexto diverso, con el fin de que dichos parámetros nos den el mayor o menor valor posible. Entonces lo que vamos a buscar es dónde esta función se maximiza, o sea, dónde alcanza el máximo o bien dónde alcanza el mínimo. Y eso va a depender del contexto en el cual estemos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, para una función de utilidad de una empresa, ¿qué es lo que queremos? Vamos a querer lo máximo, ¿cierto? Donde se maximiza la utilidad, ¿cierto? En cambio, si queremos buscar el costo, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar minimizar el costo, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, va a depender de dónde estemos enfocándonos, del contexto en el cual estemos trabajando, ¿ya? Entonces, bueno, como dice ahí la lámina, ¿cierto? Esta sesión solamente vamos a resolver ejercicios porque la materia ya está más que pasada. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntase con la libertad de hacerla y yo le respondo como siempre. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación de demanda para el producto de un fabricante, ¿ya? ¿Qué es esta? ¿Ya? Entonces nos dice que la demanda es P de X, 80 menos X partido 4, donde X está entre 0 y 80. ¿Ya? Entonces, X es el número de unidades, P es el precio por unidad. Entonces, nos hacen dos preguntas. ¿Para qué valor de X se tendrá un ingreso máximo? ¿Ya? O sea, ¿cuál es el valor donde es como cuando buscábamos el punto crítico, ¿ya? ¿Cuál es ese X donde se alcanza el máximo? Y ¿cuál es el ingreso máximo? Lo que nos están preguntando ya es la función evaluada en el ingreso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a tener que construir la función ingreso, ¿cierto? Porque nos preguntan el ingreso y acá no tenemos ingreso. ¿Qué es lo que es el ingreso? Si tenemos número de unidades y precio, ¿cómo podemos definir el ingreso? Ah, el ingreso es precio. Ah, no sé si es mi conexión o la del estudiante, pero bueno, precio es, o sea, perdón, el ingreso es precio por cantidad en realidad, no por unidad, por cantidad, ¿ya? Precio por cantidad. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el precio, la fórmula del precio, y X sería nuestra cantidad, ¿sí? Entonces, nos queda que la ecuación, o sea, perdón, la función va a ser el precio X por el precio. ¿Y el precio qué es lo que es? 80 menos X partido en 4. ¿Ya? Entonces, la función de ingreso para este fabricante, vamos a multiplicar, entonces nos quedaría 80x menos x cuadrado partido en 4. Entonces, ahí tengo la función. Ya construí la función que yo quiero maximizar. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo claro. Súper. Bien. Entonces, para encontrar los puntos críticos, ¿se acuerdan qué teníamos que hacer? Teníamos que tomar la función, calcular la primera derivada, igualábamos a 0. ¿Sí?
Entonces, ya, súper. Entonces aquí, ¿cómo sería la primera derivada de la función? La primera derivada de la función nos quedaría, ¿esto lo están haciendo o están de espectadores nomás? Para darles tiempo. No la coloco yo al tiro. Bueno, sería 80 partido 4 por x, sería 20x. La derivada sería 20 menos, nos quedaría un cuarto de x cuadrado y eso sería, pasa para abajo, nos queda un medio, un cuarto sería x medio. ¿Ya? Ahí tenemos la primera derivada. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Le igualamos a 0. Entonces nos queda menos x medio igual a menos 20. Multiplicamos por menos 1 y despejamos la x. Entonces nos queda 40. Entonces, ¿qué quiere decir ese 40? Ese 40 quiere decir que en este valor, ¿ya? En este valor se alcanza un máximo, ¿ya? Bueno, veamos si es máximo primero, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si es máximo? Voy a anotarlo acá. Tenemos que estudiar la segunda derivada, ¿cierto? La segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? Si yo tomo esto y lo derivo, ¿cierto? Me queda 0, ¿cierto? Y me queda aquí un medio, ¿cierto? Un medio por x es un medio. Entonces, la segunda derivada de la función es una constante y es un medio. ¿Ya? Y un medio negativo, ¿cierto? Entonces, esto es menor que 0. Por lo tanto, x igual 40 es un máximo, ¿ya? Criterio de la segunda derivada. Bueno, como ya sabemos que es máximo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí alcanzamos, ¿ya? Voy a anotarlo acá entre comillas para que se acuerden, ¿ya? ¿Sí? En x igual 40, el ingreso, perdón. El ingreso alcanza un máximo, ¿ya? Entonces ya sabemos que a las 40 unidades, con 40 unidades, alcanza el máximo. Ahora, ¿cuál es el máximo? Bueno, tenemos que evaluar en nuestra función, tenemos que evaluar el 40. ¿Y eso cómo nos queda? Nos queda 80 por 40 menos 40 al cuadrado partido en 4. Vamos a la calculadora. Y esto nos da 400. ¿Ya? Entonces vamos arriba a responder. ¿Ya? ¿Para qué valores de x se tendrá un máximo? Entonces, para x igual 40. Y ustedes lo redactan más bonito. ¿Y cuál es el ingreso máximo? El ingreso máximo va a estar dado cuando x vale 40 y estos son $400 o, bueno, euros como este define. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Sí? Ya. Bueno, y vamos al segundo ejercicio que es un poquito más largo, ¿ya? Pero que cualquier duda me la vayan haciendo. ¿Ya? En este caso vamos a tener que construir toda la función, porque lo que hicimos en el ejercicio anterior fue construir, o sea, en realidad fue multiplicar la x al precio para que nos dé el ingreso, ¿cierto? Pero ahora no tenemos nada, solo vamos a tener que hacer un dibujo y vamos a tener que empezar a mirar ahí cómo modelar la función, ¿ya? Bueno, los voy a silenciar, pero ustedes cualquier cosa me dicen porque hay un micrófono activado.
Si cualquier cosita lo activan y me preguntan. Bueno, con el propósito de tener mayor seguridad, un fabricante planea acercar un área de almacenamiento rectangular, de 10.800 metros cuadrados, que es adyacente a un edificio, el cual se utilizará como uno de los lados del área cercada. La cerca paralela al edificio colinda con una carretera y costará $3 por metro instalado, mientras que los otros dos lados la cerca costará $2 por metro instalado. Encuentre la cantidad de cada tipo de cerca de manera que el costo total sea mínimo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el costo mínimo? O sea, encontrar el X y el Y, ¿cierto? Y cuál es el costo en lo mínimo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en ello. Primero hacer el dibujito, ¿ya? Vamos a pensar que aquí está el edificio. Ya, ahí está el edificio. ¿Sí? Y aquí se va a acercar, lo voy a escribir acá con otro color, aquí se acerca, va a ser la cerca, ¿ya? Entonces vamos a decir si esto vale ahí, esto también vale ahí, y el lado que es distinto es este de acá. ¿Ya? ¿Qué sabemos? Sabemos que el área total de esto son 10.800 metros cuadrados. ¿Sí? Eso está. Entonces, esta parte de acá no pagamos, ¿cierto? Porque colinda con el edificio, pero esta parte sí, que es la X, esto y esto. Entonces, pensemos primero en el costo. ¿Cómo sería una función costo para nuestra función? Nos decía que esto valía 2 y este valía 3 cada metro, ¿cierto? Por metro. Entonces, podríamos decir que el costo va a ser $2 por la cantidad de metros de Y, más $3 por la cantidad de metros de X, más $2 por la otra Y. Entonces tenemos 2, 3 y 2. ¿Ya? ¿Qué nos arroja esto? Esto nos arroja que el costo es 4Y más 3X. Entonces ahí tenemos una aproximación a la función costo. Pero ¿cuál es el problema? El problema de esto es que tenemos X e Y. Y en el caso de ustedes, que solamente hemos trabajado con una variable, necesitamos dejar una sola variable. O sea, o eliminamos la X o eliminamos la Y. ¿Ya? Tenemos que buscar una forma de reemplazar la X o la Y para que nos queden solo X o solo Y. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es una forma? Una forma sería pensar en, aquí, sería pensar en el área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, ¿cierto? ¿Y cuánto es el área? Sabemos que el área es 10.800. Entonces ahí tenemos una equivalencia y vamos a decir que X por Y base por altura es igual a 10.800. Por lo tanto, la Y va a ser 10.800 dividido X. Entonces, este valor de Y lo vamos a reemplazar allá, para tener una función costo que solamente dependa de X. ¿Ya? Entonces así la función costo nos va a quedar 4 por 10.800 dividido X más 3 por X. ¿Ya? Entonces multiplicando nos queda que esto va a ser, voy a dejar el 3X primero, más 3 por 8, 24, 43.200 partido en X. Y ahora tengo mi función costo. ¿Ya? Y esta función costo, ¿qué es lo que queremos intentar hacer? Queremos que se minimizarla, ¿cierto? El costo siempre queremos que sea el mínimo costo, ¿sí? Entonces vamos a minimizar el costo. Para ver dónde, en qué valor se minimiza el costo, tenemos que calcular, ¿cierto? Para minimizar, calculamos la primera derivada de X y la igualamos a 0, ¿cierto? Entonces calculemos la primera derivada.
la primera derivada nos queda 3, ¿cierto? La derivada de 3x es 3. Y lo otro, tenemos una x abajo, o sea, tenemos que, la x está como que estuviera elevada a menos 1, nos quedaría menos 2, ¿cierto? Y el menos 1 pasa multiplicándose, aquí sería un menos. Finalmente, entonces, nos queda que va a ser 43.200 dividido x cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra derivada y eso lo que vamos a hacer, lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 43.200 dividido x cuadrado y el 3 que está positivo pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Aquí nos queda que menos 43.200 dividido menos 3 es igual a x cuadrado, ¿cierto? Me salté un paso, pero ahí ustedes ya saben. Entonces nos queda que x cuadrado va a ser 43.200 dividido en 3, menos por menos se va, queda en 144.000. Y calcular la raíz cuadrada de eso, ¿cierto? Nos queda más o menos 120. Obvio que no puede ser menos 120, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si recuerdan, lo que estamos buscando son valores para X e Y en metros. Entonces no puedo tener menos 120, ¿cierto? Se entiende que la X y la Y tienen que ser mayor que 0, ni siquiera igual, ¿cierto? No tiene sentido que la Y o la X sea 0. ¿Sí? Entonces nos quedamos con X igual a 120. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el mínimo. ¿Cómo sabemos si es mínimo? Bueno, de nuevo, estudiamos la segunda derivada, mínimo, ¿ya? Y estudiamos la segunda derivada de esta función. ¿Dónde está la función? La primera derivada estaba acá. Entonces, la segunda derivada va a quedar en 80. Va a quedar por partido x cubo en positivo, ¿cierto? Entonces, si evaluamos 120 en x cubo, va a ser positivo. Positivo dividido positivo, esto siempre es mayor que 0, por lo tanto, es un mínimo. ¿Ya? Ahí hay un mensaje. A ver, déjenme ver si lo puedo mirar. Profe, ¿por qué le dio ya? ¿Por qué me dio eso? Porque dividí, tomé la calculadora y pasé el x cubo multiplicando, ¿cierto? Menos 3 y el menos 3 lo devolví para acá, entonces me quedó esta función. Y si divido 43.200 dividido en 3, me queda 144.000 y el x cuadrado. Y después sacamos la raíz de 144.000, que es 120. ¿Respondí a su pregunta? Es que por interno me preguntaban, profe, ¿por qué le dio 144.000? Quisiera saber si respondía a su pregunta o no entiende. Ah, ya, a ver, déjenme revisar. Sí, es un 0 menos, perdón. Gracias. Gracias. Es un 0 menos. Tiene toda la razón. Ahí. Gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, estábamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice. Bueno, con el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Si nos da positivo, ¿sí? Mayor que 0, esto quiere decir que es un mínimo. Entonces estamos bien. ¿Cuándo alcanza el mínimo? Cuando x vale 120. ¿Ya? Si quisiéramos saber el valor de y es fácil, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el valor de y? Ir a nuestra fórmula de acá arriba. Oh, acá. Ir a nuestra fórmula de acá arriba
y ver que teníamos una expresión para y que era 10.800 dividido x. ¿Ya? Entonces, 10.800 dividido en 120 me da el valor de y. ¿Ya? Y si tomo la calculadora y dividimos, me queda que y vale 90. ¿Sí? Entonces tenemos los valores para x y para y. O sea, ¿dónde, antes de empezar a responder todas las preguntas y todo eso, qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para x igual a 120 metros y para y, ya cada una vale 90, ¿cierto? 90 metros, un largo de 90 metros, cubro aquí los 10 metros, los 10.800 metros cuadrados y alcanzo un mínimo en el costo para esos valores, porque pueden ser otros más, ¿cierto? Puede ser 100 de la X y quizás 95 de la Y, no sé, ahí habría que probar, ¿cierto? Pero hay un montón de valores que nos pueden servir, ¿sí? El tema es donde hacemos mínimo el costo, ¿ya? Entonces, tenemos que, para minimizar, el costo, X son 120 metros y la Y son 90 metros. ¿Ya? ¿Cuál es el costo entonces? Habíamos dicho, bueno, podemos reemplazarlo en cualquiera, ¿sí? Podemos reemplazarlo aquí, o también ya que conocemos X, quizás queda fácil acá, ¿sí? Oh, se me pegó, ahí está. ¿Ya? Entonces, da lo mismo en cualquiera, yo voy a ocupar la de la pura X, ¿ya? Deberíamos llegar a lo mismo, sería 3 por 120 más 43.200 dividido 120. Entonces ponemos eso en la calculadora y nos queda 360 más 360, lo que nos da $720. ¿Ya? Ese sería el costo mínimo a considerar para que se cumplan los requisitos de cercar ese sitio con las condiciones que se entregan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quizás no se entendió en este o en el anterior ejercicio? ¿No? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, o sea, al final, este último es como un ejercicio difícil, ¿sí? Porque tienen que construir toda la función de nada. Entonces, esa es como la dificultad del ejercicio, pero de ahí lo demás ya lo saben, ¿cierto? Para encontrar la X, la primera derivada, es igual a 0, ¿ya? La complejidad va en construir la función en base a una sola variable. ¿Ya? Esta parte de acá arriba es como lo difícil, hacer el dibujito, construir el costo, buscar un reemplazo para la y, pero ya estando aquí, ya teniendo lista la función, es la primera derivada es igual a 0, después veo la segunda para ver si estoy en realidad en el mínimo o en el máximo, ya compruebo que sea mínimo o máximo lo que encontré, y de ahí sigo con encontrar la X, la Y y la función evaluada. Siempre es casi lo mismo. Ya lo importante es dejar la función en una sola variable, ¿ya? Por eso este es un ejercicio difícil, porque el anterior ya estaba lista no había que buscar un valor para Y porque había puras X.
Entonces este era más sencillito, aparte ya se daba la función, bastaba con multiplicar por X para construir la función de ingreso, ¿ya? Porque este era precio, nos dicen ahí claramente precio por unidad. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas de la materia, voy a poner